partido para ganar elecciones. Por eso Menem ganó todas sus elecciones hasta que se fue, absolutamente todas. No tuvo posibilidad de ser reelecto porque no podía por su segundo mandato, con la reforma de la Constitución, o sea que se fue ganador. Ganó la elección que lo hizo presidente y todas las elecciones hasta que se fue. Con lo cual el consenso social se daba porque todos participaban del robo de los activos de los argentinos. El más humilde y el más rico se llevaba dólares del patrimonio argentino que hoy no tenemos. Hoy no tenemos empresa del Estado, hoy no somos ricos, hoy todos nos quedamos pobres por los 90. Después de eso vino la Argentina de la decadencia, de la crisis más profunda. Llegó Fernando de la Rúa, un burócrata radical, rodeado de sectores autodenominados de izquierda de Argentina, como era el Frepaso, o el grupo de los 8 que encabezaba el Chacho Álvarez, que era una expresión supuestamente de izquierda. Finalmente esa experiencia terminó con una denuncia del sindicalismo argentino de Hugo Moyano, que fue la denuncia de la Banélico, que era la Banélico, una tarjeta de cobro de salario que usaban los trabajadores para ir a cobrar, y que Moyano puso como ejemplo que todos los senadores nacionales que habían votado la reforma laboral en contra de los trabajadores habían recibido coimas, a lo cual Moyano le puso el título "Les pagaron por la Banélico". Finalmente la reforma laboral cayó porque era cierto, habían cobrado coima a todos los senadores, quedó probada la coima. Pero el Chacho Álvarez, que era el militante de izquierda que venía con De la Rúa, frente a la denuncia decidió renunciar a la vicepresidencia, en un acto heroico, decidió irse. Y cuando se fue, precipitó la caída del gobierno, pero ya no había nadie que se hiciera cargo del gobierno, porque el vicepresidente había renunciado. O sea que la caída de la Rúa no quedó con Chacho Álvarez de presidente, porque supuestamente él era mejor que de la Rúa, sino que le dejó el lugar vacío, de la Rúa cayó, y hubo que ir a una asamblea legislativa, por el corrimiento, a elegir el presidente. Tuvimos 7 presidentes en 5 días. Algunos no llegaron ni a firmar el libro, pero cobran la jubilación. Llega Duhalde, que es uno de los que conspiró para la caída de la Rúa, junto al Concilio. Y su frase célebre fue: el que depositó dólares recibirá dólares, para tratar de llevar tranquilidad a los sectores medios que su única preocupación no era ni la patria, ni la defensa de la soberanía nacional, ni la recuperación de las Islas Malvinas, era que le devolvieran los dólares del cajero. Con esa frase inició un ciclo que duró apenas un año y medio, y llegó la muerte de Costecchi Santillán, los militantes de izquierda del puente de Avellaneda, que él elige como excusa para salir corriendo, porque quienes matan a Costecchi Santillán no son fuerzas federales bajo el mando del presidente, sino que son la policía de la provincia de Buenos Aires bajo el mando del gobernador. O sea, en aquel momento se tendría que haber ido Felipe Solá, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Duhalde decide inmolarse y decir: no, yo en estas condiciones no puedo seguir gobernando, me voy, llama a elección. Le ofrece la presidencia a cualquiera que pasara por la puerta y finalmente acepta únicamente el desafío Néstor Carlos Kirchner, que tenía el 2% de intención de voto a nivel nacional. Con la ayuda de la estructura gubernamental y de Duhalde logra crecer en la estructura del peronismo. El peronismo va dividido a elecciones. Y Duhalde en ese momento le pide al peronismo que autorice a Menem a ir con una boleta y a Kirchner con otra. La primera elección la gana Carlos Menem otra vez. Néstor Kirchner sale segundo y eso llevaba un balotaje. Finalmente Menem, asediado por los números, se da cuenta que el balotaje lo perdía 70-30, decide no participar del balotaje y Néstor Carlos Kirchner finalmente es ungido presidente. Les puedo decir que los 4 años de Néstor Kirchner fueron los únicos 4 años de democracia donde se rompieron los paradigmas de la dependencia, que trataron de fundar bases
de política continental de patria grande, autonomía económica, crecimiento, basado en el default, que fue lo que le permitió acumular reservas, recaudar y mejorar la balanza comercial de exportaciones. O sea, tenía la mejor situación macroeconómica que un presidente había tenido en los últimos 60 años después del plan quinquenal de Perón. Néstor Kirchner entiende el poder, lo administra, logra sentar bases perdurables en materia económica y su muerte interrumpe el proceso porque era un proceso con conducción y la conducción es la que se murió. Y lo que vino después ya no fue lo mismo, si bien hubo continuidad de algunas políticas, el conductor no estaba, los errores empezaron a suceder. Néstor muere diciendo Clarín miente y Cristina le paga 1.200 millones de pauta a Clarín desde que asume. Ya ahí había una ruptura clara de confrontación. Néstor muere diciendo vamos por Clarín, vamos a terminar con el monopolio de medios, vamos por la ley de medios, y Cristina dice cuánto es y le paga a Clarín. Al Clarín que se quedó con papel prensa en la sala de tortura, haciéndole firmar a los dueños de Papel Prensa, que es la empresa de papel de diario, la venta de las acciones de la sociedad en una sala de tortura frente a los genocidas que torturaban al dueño y lo obligaron a firmar. Con lo cual Clarín se imprime desde la década del 70 con letras de sangre de aquella noche en donde sacaron la firma del traspaso de acciones en una sala de tortura. Negociar con ellos evidentemente tiene altos costos. Y la Argentina entró en un tiempo post década del 90 y dictadura, donde la comunidad, la sociedad, se fue descomponiendo culturalmente. Y en esa descomposición cultural aparece un fenómeno casi obvio, y es que cuando vos abandonás el patio de tu casa, crece suyo. Y si vos no te tomás el laburo de limpiar tu jardín y sacar la yerba mala, se mueren las flores y crecen los cardos. Y la Argentina hoy está llena de cardos por todos lados, se hacen llamar y se autoperciben libertarios, que es la yerba mala del patio que dejamos de cuidar. Tenemos tierra fértil, tenemos todos los recursos, tenemos agua potable, tenemos petróleo, tenemos minerales, tenemos política nuclear, tenemos litio, tenemos cobre, tenemos gas, tenemos todas las riquezas inimaginables que varios países reúnen si se juntan confederadamente, y nosotros las tenemos en un solo territorio, administradas por un gobierno de ocupación que ha venido a producir y ejecutar un saqueo, y la gente votó a los cargos, porque hace rato que no ve las flores, se ha producido un fenómeno de trasvasamiento. Ese trasvasamiento que se hace un mundo oscuro, de personajes oscuros y de realidades dolorosas, donde la gente cree que ya es parte y mira con resentimiento y con odio a aquellos que le prometieron las flores y tampoco se las dieron. Tenemos gente que hoy vota cualquier cosa, y por eso nos pasa lo que nos pasa, porque votaron flores y le dimos cactus. Y la gente cree que si tiene que votar cactus, vota los originales. Para hijos de puta, los que me dicen que son hijos de puta, ¿para qué voy a comprar fotocopias? Finalmente, la esperanza y el sueño de que un gobierno nacional y popular de origen peronista les devolviera el salario, la alegría, las vacaciones y todo lo que habían perdido, fracasó en un fenómeno prostibular como el que hoy se vive en la Argentina con Alberto Fernández, que es desde todo punto de vista, y que tiene una sola responsable, que es Cristina, que lo eligió a dedo como candidato a presidente y lo entronizó en la Casa de Gobierno, y que lo acompañó como vicepresidente durante 4 años sin evitar nada de lo que pasó, con una CGT que acompañó y que hizo hasta un acto para apoyar a Alberto Fernández en medio del mandato, cuando ya la inflación se comía el salario, los trabajadores nos pedían a gritos el giro de las políticas económicas. La CGT, en vez de representar a los trabajadores frente al gobierno, decidió hacer un acto de apoyo al gobierno. O sea que el gobierno de Alberto estaba perdido desde los primeros meses, pero fundamentalmente desde la elección intermedia, todo estaba perdido. La llegada de Sergio Massa logró
que por lo menos la banda presidencial se entregara dentro del tiempo institucional de los 4 años, si no, el gobierno se hubiera caído 1 año y 8 meses antes, y el peronismo por primera vez habría votado un presidente que no era peronista, pero que no hubiera terminado su mandato. Con lo cual los sectores nacionales y populares de la Argentina estamos en crisis, porque fundamentalmente, y antes de echarle la culpa a nadie, nosotros defraudamos al pueblo trabajador de la Argentina, que no confía hoy en que seamos alternativa para desplazar a estos sanguinarios que ocupan la Casa de Gobierno, por más que los padecen, los sufren y les duele. No hay ningún argentino al que no le duela el genocidio que lleva adelante el gobierno de Milei. El tema es que ese dolor, por ahora, no alcanza para una reacción si creen que vuelve lo mismo que ya se fue. Nadie va a mover un dedo en la Argentina para que se vaya este gobierno y vuelva Cristina. Eso no existe, no hay ninguna posibilidad, no va a pasar. Y las políticas que se están llevando adelante en el Congreso muestran a la gente que hay un pacto entre el cristinismo en realidad, porque Néstor no hubiera negociado jamás, y el gobierno actual. Porque votaron todos juntos por unanimidad el blanqueo de capitales, porque no condenaron a los 6 diputados que fueron a visitar a los genocidas detenidos, porque el peronismo se levantó antes que se tratara el tema para que no hubiera quórum para poder tratarlo, y la gente idiota no es. Entonces la gente dice, si ustedes eran los campeones de los derechos humanos, ¿qué hacen tolerando 6 diputados que fueron a visitar a los genocidas y ustedes no hacen nada? ¿Por qué votaron el blanqueo de los tipos que saquearon la Argentina y ahora pueden traer la plata robada por el 5% y que nadie les pregunte de cómo la saquearon? ¿Por qué en su gobierno, con Fernández y Fernández, fueron para atrás con Vicentín? ¿Por qué no repusieron la ley de medios? ¿Por qué en vez de reponer la ley de medios le pagaban pauta publicitaria a Clarín y La Nación? ¿Por qué no fueron por la nacionalización del comercio exterior? Bueno, todas esas preguntas se las hace la gente, y la gente, como no tiene ninguna respuesta lógica a la ausencia de políticas activas de un gobierno que decía que venía a defender a los trabajadores, decidieron votar contra nosotros y hoy deciden sufrir antes de ver volver a los que nos traicionaron. Para ponerlo en términos comprensibles de la vida cotidiana, hay algo peor que no conocer a alguien, que es desenamorarse de alguien que conoces. Cuando vos tuviste una relación muy cercana y muy profunda de amor con algo, la ruptura es mucho más violenta y dolorosa en términos afectivos que pelearte con alguien que no conoces, y el cual no te despierta ningún sentimiento, ni te importa nada, ni te sentís traicionado porque nunca tuviste empatía, y la traición necesita una previa vinculación para ser traición. Con lo cual la gente de este gobierno no se siente traicionada. Nadie siente que Milei los traiciona, porque nadie se siente empatible, ni amigo, ni compañero de Milei. No hay traición. A nosotros sí nos acusan de haber llevado al gobierno traidores. A nosotros nos acusan de tener hoy traidores negociando con este gobierno y dándole gobernabilidad. A nosotros la gente nos acusa de tener sindicalistas corruptos, gordos, llenos de plata, que andan en 4x4 blindadas y que en vez de ir al paro general por tiempo indeterminado contra el gobierno, te echan compañeros de las empresas del Estado, te echan compañeros del sector privado y te dicen, bueno, hay que esperar. Con lo cual, el mayor problema que tenemos en la Argentina no es el enemigo, ese está en el frente, está claro, es el que fue siempre, son los de siempre, es la patria anglófila, es la patria saqueadora, son los contratistas del Estado, son los que privatizaron. Pero el problema no es que la gente no sepa eso, el problema es que la gente generó la expectativa de castigarnos. Y lo que hicieron cuando fueron a votar fue castigar. Ni siquiera votaron con ilusión. Votaron con odio, no con odio a lo que venía, con odio a lo que se iba. Y en este primer round, en términos pugilísticos, ustedes que no tienen la mano de piedra, nos metieron una piña en el primer round y la sociedad no reacciona todavía. Todavía está Grogui en el rincón, le están dando agua, lo soplan, lo abanican con la toalla y no reaccionan, porque votaron con odio y sin expectativas. Pero ahora ven la realidad, y esa realidad es una piña de frente. Y en el banquito, sentado, mareado de la trompada, el pueblo argentino todavía no sabe para dónde ir. Si salir otra vez al ring a pelear y recuperarse de la piña que le acaban de pegar, o tirar la toalla porque para atrás no van.
Lo que está claro es que nadie que votó a Milei, de los trabajadores peronistas que votaron a Milei, vuelve a votar a ninguno de los delincuentes que tuvieron con Cristina hasta un día antes, incluido Alberto Fernández, que ahora también completa el cuadro habiéndole pegado a su mujer. Ya con eso también la gente dice, también mentían con las políticas de género, también mentían, ¿no? con la ampliación de derechos, o sea, es como que se canta bingo. Todo para que ustedes entiendan, Alberto Fernández creó el Ministerio de la Mujer mientras le pegaba a la mujer. Bueno, la sociedad no te perdona la hipocresía, no te perdona el doble discurso. Y estos sátrapas que gobiernan la Argentina, con los cuales estamos en guerra, porque lo que padecemos los argentinos es un gobierno de ocupación, y una ocupación es un acto violento. Y que vamos a resistir de todas las maneras que hagan falta para que se termine lo más rápido posible. Yo trabajo para que se termine ayer. Pero la realidad, que decía el compañero mientras recorríamos Panamá, es que nadie espere que un día se levante el pueblo argentino a la mañana y haga la revolución, olvídense. Si no hay un grupo convencido que conduzca y en el cual la sociedad pueda volver a creer, no va a pasar nada. Se va a africanizar la economía. La Argentina se irá acostumbrando a ser cada vez más pobre e inexistente en el contexto de las naciones. Podremos ser Yugoslavia o Palestina, pero el pueblo argentino, para reaccionar, tiene que recuperar la credibilidad de quien lo convoca. Para eso tenemos que dar testimonio, tenemos que dar ejemplo, y la gente tiene que ver que el que pone el pecho primero es el que le pide que se mueva. O sea, eso de armémonos y vayan, no funciona más. La sociedad quiere que cada uno de nosotros ponga el pecho y la cabeza en riesgo para que después ellos digan, si él se arriesga, yo me arriesgo. Nadie va a mover un dedo por un discurso de televisión. Nadie va a mover un centímetro de sus pocas seguridades que les queden, o de salir a trabajar para ver si le dan un mate cocido a sus hijos a la noche, o un menudo de pan, o logran llevar a su hijo y que se lo operen en un hospital donde ya no hay ni medicamentos. Se va a mover de la casa por alguien en quien no cree. Y la masa es el pueblo desorganizado. Pueblo es la masa organizada. La masa no va a ningún lado. El que construye es el pueblo, es la masa organizada. Con lo cual, una salida espontánea y masiva, sin conducción, es represión garantizada, y tendremos nuevos mártires, pero no tendremos victoria, porque las masas no conquistan el poder, eso lo conquista el pueblo. Y lo que ellos han logrado es desarticular al pueblo. No hay voluntad combativa organizada. Entonces, tenemos muchas expresiones. Yo tengo muchos amigos de la izquierda argentina, con los cuales comparto ideas, principios, valores y luchas compartidas, pero que obviamente no convencen al pueblo argentino de ser el camino. Y por eso no hay reacción, y por eso no hay movilización. Porque los factores que pueden hacer que surja una reacción popular tienen que ver con la credibilidad. Y esa credibilidad en la sociedad argentina no existe, y es lo que estamos intentando construir, lo que yo personalmente intento todos los días, no solo a través de los medios de comunicación, sino recorriendo el territorio argentino, que es vasto y enorme. Somos el 6º territorio del mundo, con lo cual no es fácil unir las características culturales, demandas sociales de cada uno de los rincones de la Argentina con un mismo objetivo, porque no existe la unanimidad de criterio, porque cada uno empieza a pensar en la solución particular frente a la crisis general y la autoridad. Así que estamos frente a una epopeya que por suerte es más fácil que cruzar los Andes, así que San Martín sigue siendo el que la tuvo más difícil que nosotros, pero no es poco lo que tenemos por hacer, y avanzan a paso despiadado en la destrucción de los cimientos de la Argentina. En 6 meses, con un decreto absolutamente anticonstitucional, están devastando el territorio nacional, entregando los recursos, garantizando el saqueo. La ley de pasta base, la pasta base con lo que se hace la cocaína, su ley, que ellos la llamaron ley base, yo la llamo ley de pasta base, que es un complemento del DNU que les autoriza a saquear a los trabajadores con mayor profundidad. Y obviamente la Argentina no va a recibir ninguna inversión de ningún lado. La Argentina está bloqueada en materia de inversión. Está en default, la Argentina está defaulteada. Estamos en quiebra.
y mantener a la Argentina en un circuito financiero donde no se reconoce la quiebra profundiza el nivel de endeudamiento y cada vez estamos más quebrados que antes, con lo cual somos más dependientes, menos soberanos y con mayor o menor capacidad de defensa. Ustedes son una muestra de que se puede llegar al nivel de que la Constitución diga que ustedes no se pueden defender y no pueden tener un ejército. La Argentina todavía tiene algunos oficiales para hacer un desfile, pero nuestra capacidad de defensa es tan nula como la de Panamá en términos del territorio que debemos defender y la capacidad que deberíamos tener para poder hacerlo con éxito. A ustedes les cuentan que los Marines los van a cuidar y a nosotros que si entramos en la OTAN no hay de qué preocuparnos. La realidad es que particularmente, y en mi caso particular, yo tengo mi definición política en los BRICS. Creo que la Argentina debió entrar anticipadamente a los BRICS, lo hicimos tarde y mal, por eso este gobierno logró que el 1 de enero, fecha en que teníamos que entrar a los BRICS, no sucediera, el 2 de enero para ser exacto, y nos llevara a un alineamiento criminal con el alineamiento norte-sur y nos pusiera en la línea de la OTAN y del occidente anglófilo. Pero todo esto pasa y está pasando. Perón nos enseñó que la única verdad es la realidad, así que para hacer una buena operación tenemos que tener un buen diagnóstico. Si nosotros negamos la realidad no la podemos confrontar, no la podemos combatir y no la podemos modificar porque está errado el principio de acción. Así que sin información no se puede pasar a la acción. En este momento yo le propongo a la sociedad argentina, lamento no haber podido traerles libros, pero se agotaron todos. Escribí un libro que se llama Democracia Confederal, que es la propuesta que yo tengo para la Argentina, de salir inmediatamente de la democracia republicana y su orden republicano para ir al modelo confederal. La Argentina nació confederal. La Argentina nace como una confederación de provincias y después los liberales, después de la independencia de España, caímos en la colonia inglesa, la cual todavía se sostiene. Se ha sostenido a través de la masonería y su influencia y tráfico de influencias en todos los gobiernos que ha mantenido, salvo durante los tiempos populares del peronismo, su influencia en la toma de decisiones, en la puesta de funcionarios, el nombramiento de jueces y estructuras para garantizar que la gente vaya a votar una vez cada 2 años y no moleste. Y que finalmente termine votando a lo que ellos ponen de candidato para que nunca se pueda producir realmente una renovación del sistema político dentro de la República. La República es una pistola que nos ponen en la cabeza y nos dicen quédense quietos y confórmense con votar. En la Argentina empeoró todo porque en la Argentina no solo tenemos sistema republicano, sino que tenemos segunda vuelta. O sea que tenemos paso para elegir candidatos a los partidos, lo cual significa la muerte de los partidos. Tenemos primera vuelta, tenemos segunda vuelta. Votamos 3 veces. En esas 3 veces cualquier candidato popular y nacional desaparece porque no hay ningún candidato honesto a presidente que pueda financiarse una campaña de 100 millones de dólares, que es lo que cuesta en la Argentina. Se lo dice alguien que fue candidato a presidente en la última elección y fue candidato a presidente con los recursos que el Estado nos da y no nos alcanzó ni para imprimir las boletas. Con lo cual, está claro que ningún candidato a presidente de un sector popular puede ser presidente en la Argentina porque no tenés la estructura para garantizar el cuidado de las boletas electorales. Primero no las podés imprimir, después no las podés cuidar. Y en ese mecanismo de fraude permanente ellos se garantizan que los 2 que llegan al balotaje son siempre elegidos por ellos. Muchos argentinos le tienen cariño a Cristina porque les amplió la jubilación, le dejó algún derecho que no tenía. Pero Cristina se fue sin darle rango constitucional a ninguno de esos derechos. No hubo reforma a la Constitución. Con lo cual llegó Macri, firmó un decreto a la mierda con los derechos. Volvimos. Llegó Milei y borró todos los derechos. Con lo cual queda algo bien claro. Cuando alguien te dice que es un presidente nacional y popular pero no reforma la Constitución para dejarle los derechos con rango constitucional al pueblo, te está tomando de boludo. Porque esos son triunfos pírricos y pasajeros que le dejan la puerta abierta a los liberales para volver y sacártelos con la misma velocidad con la que vos crees que te los dieron. En realidad es casi un pacto.
Dejá que estos pibes le den derechos que nosotros dentro de 4 años se los sacamos, y es como una alternancia. De esa manera, el Fondo Monetario siempre cobra, salvo con Néstor Kirchner, que les canceló la deuda y les dijo váyanse del país. ¿No? O sea, le dijo, esto es lo que le debo, 10.800 millones de dólares, salgan de la Argentina. Y el Fondo Monetario no pudo, con Néstor en vida, controlar nunca más la economía argentina porque los había echado. Los echó literalmente de la oficina y les dijo, váyanse que en 48 horas pasaron por el país. Cristina pensó que era mejor llevarse bien con el fondo. Empezamos a pedirle de nuevo, a tener otra vez oficina del fondo. Cristina se terminó sentando con la generala de 4 estrellas que maneja la política bélica del Cono Sur. Cristina terminó sin reponer la ley de medios en el gobierno de Fernández, que ella misma había mandado al Congreso y había salido votada por unanimidad en tiempo de Néstor. Con lo cual hay políticas que claramente están negociadas y no hay revolución. Son unos gobiernos socialdemócratas populares hasta ahí, hasta donde podemos, tampoco nos vamos a pelear con el mundo occidental. A ver, Cristina le está pidiendo las actas a Maduro, ¿no? O sea, Cristina, la revolucionaria, la nacional y popular, le dice, bueno, pero si no nos muestra las actas, ¿no? Bueno, Cristina era casi la viuda de Chávez, se vestía de negro, ¿no? Iba al 4F y lloraba arriba de la tumba de Hugo. Bueno, ahora le pide las actas a Maduro. Eso te muestra claramente que hay problemas, tenemos problemitas los argentinos, que ya llegan a la deslealtad. Porque si hay alguien que debería bancar la revolución bolivariana se llama Cristina, por muchísimos motivos. Pero Cristina decidió que no se quiere quedar sin visa para ir a Disney, entonces hay que pedirle a Maduro las actas. Tenemos problemas con un gobierno que se declara absolutamente prosionista y a favor del asesino criminal y nazi de Netanyahu, y los nuestros también. O sea, el gobierno, y que aparece un muchacho que espero que ustedes no sepan quién es, pero no importa, que se llama Guillermo Moreno, que supuestamente es un militante que reivindica a Perón y que dice, bueno, pero en realidad el compañero Netanyahu. Y entonces digo, bueno, tenemos problemas. Houston hay problemas. Y tenemos a Cristina que pide las actas, otro que dice que es peronista, que dice compañero de Netanyahu, otro que dice que tenemos que ser como Bolsonaro o Trump. Y entonces, los peronistas tenemos un psiquiatra, no tenemos un partido político. Y de a poco tenemos que ir internándolo, haciéndolo tratar. Necesitaríamos terapia de grupo. Pero es cada uno de esos, por ejemplo Cristina, haciendo terapia de grupo, ella con un grupo de psiquiatras que la traten, a ver si recupera la memoria y dice, no, Nicolás, perdoná, me equivoqué, ¿no? O sea, pido disculpas, pero no va a pasar. Entonces la Argentina se desdibuja una y otra vez. Yo obviamente conozco a Nicolás, le regalé mi Martín Fierro a Nicolás, que es un premio al periodismo. Gané varios y uno se lo llevé y se lo regalé en Miraflores personalmente, lo tiene en su casa. Y obviamente soy el único peronista que queda bancando a Maduro. O sea, soy el último de los muy caros, muchachos. El resto parece que tienen problemas de identidad, ya no son latinoamericanos, ni Patria Grande, ni Revolución, ni Chávez, se terminó todo. Y van los 4 de julio a la embajada. La CGT, Confederación General del Trabajo, el 16 de octubre del año pasado, ustedes saben que para nosotros el Día de la Lealtad es el 17 de octubre, que es el día que el pueblo fue a buscar a Perón y lo sacó de la detención en la isla Martín García, y es el día que Perón sale al balcón y dio su discurso histórico de trabajadores únanse. O sea que el 17 de octubre para nosotros es el Día de la Lealtad. El 16 de octubre la CGT fue a sacarse fotos con el embajador de Estados Unidos. En el 45, en la campaña electoral de Perón para presidente, después
el 17 de octubre, Perón le exige a Farrell, el presidente de la dictadura, que convoque elecciones en 6 meses. Toda la campaña de Perón se basó en un eslogan que había impuesto el gobierno de la dictadura, junto a los radicales y los comunistas, que formaban parte de los que querían que Perón no fuera presidente. El Partido Comunista, de manera institucional, formaba parte de aquellos que iban a votar a la Unión Democrática, un grupo de conservadores, gorilas y asesinos que militaban la dictadura y proponían un candidato para ganarle a Perón. O sea que el Partido Comunista Argentino adhería al candidato de la Embajada de Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos se llamaba Braden. Y la campaña era Braden o Perón. O sea, ir atrás de la decisión de la embajada, representada por su embajador que se llamaba Braden, o votar a Perón. Ganó Perón. Hoy, después que la CGT visitó al embajador de Estados Unidos, la consigna de nuestra CGT es Braden o Braden. Ya sería sin Perón. Los chicos ya están directamente alineados con la embajada. Y el 17 de octubre hicieron un humilde acto conmemorativo, no tan imponente como la foto con la bandera, con la barra y las estrellas. Un sector de la Marina de Guerra absolutamente identificado con la masonería británica, conducida por un asesino que se llamó almirante Isaac Rojas, que debió ser fusilado, él y toda la casta de miserables que se atrevieron a hacer eso, pero Perón comete un error que con el tiempo, 13 años después, iba a decir que se equivocó y que lo tendría que haber matado a todos, pero finalmente ya había pasado y no lo hizo. Aquellos que habían bombardeado la Plaza de Mayo y el pueblo argentino con las armas de la Armada Argentina salieron impunes. Esa impunidad llevó después a la respuesta de la violencia política con la muerte de Aramburu, el secuestro y muerte de Aramburu por parte de Montoneros, y se inicia un ida y vuelta interminable de hechos sangrientos que derivan en la dictadura genocida del 24 de marzo de 1976, cuando es derrocada Isabel Perón, o sea, es derrocado nuevamente un gobierno peronista que había sido elegido por el 62% de los votos con Perón y Isabel Perón como fórmula presidencial. Faltaban 9 meses para votar cuando la Junta Militar del 24 de marzo del 76 decide dar un golpe de Estado, secuestrar a Isabel Perón, derrocar el gobierno peronista e instaurar la dictadura genocida que desapareció 30.000 compañeros en campos de concentración que pueden ser empatibles para el que no lo entienda en su funcionamiento a lo que fueron los centros de exterminio de los nazis. Grandes centros como era la Escuela de Mecánica de la Armada o la ESMA, titulada así, con grandes infraestructuras puestas al servicio del secuestro, la tortura y la muerte, que duró hasta el año 82, post batalla de Malvinas, y en ese contexto una vuelta a la democracia confusa y rara, en un Alfonsín que gana las elecciones en nombre de la democracia moderna, pero que finalmente también pacta con aquellos que habían llevado adelante la idea de las dictaduras en América Latina, lo que había sido la Escuela para las Américas, el Plan Cóndor, y que ahora se remixaban pensando que ya no era necesario el uso de botas y que podían gobernar por los votos a los países que habían dominado durante todo ese tiempo. Y en la Argentina les dio resultado. Gana Alfonsín con un discurso muy pobre, muy elemental. Alfonsín gana con un discurso en el cual dice que con la democracia se come, se cura y se educa, cosas que son tan básicas como prometerle a alguien que va a respirar. Que alguien que va a ser candidato a presidente te diga, mirá, vas a tener escuelas, vas a tener hospitales y vas a comer. La pregunta siguiente sería, ¿por qué hay posibilidad de que eso no pase? O sea, si no ganas vos, no pasa. Que no va a comer, no se va a educar. Con lo cual se predeterminaba el discurso de una democracia republicana permanente y sistemática que era democracia igual república. República como metodología de dominación occidental anglófila, que es el mecanismo que han utilizado para poder ir una y otra vez tomando las contramedidas de cualquiera que se quiera desalinear. Argentina entra en esta democracia republicana y cuando ingresa en la democracia republicana, Alfonsín, que era un socialdemócrata del Quinto Socialista Internacional, asume el 10 de diciembre de 1983 y ya para el año 85
en un discurso donde él intenta anunciar que va a crear la Segunda República como título de la reunión en la Plaza de Mayo, aprovecha ese día para anunciar privatización. 2 años después de haber asumido, ya Alfonsín hablaba de privatizar todo lo que sea privatizable. En el 87 firma el acuerdo con el Fondo Monetario de la renegociación de la deuda externa. Con el cambio de ministro, asume el gabinete económico con Machinea, Broderson y Surruy, y en ese contexto el alfonsinismo deriva en un gobierno socialdemócrata liberal que buscaba las privatizaciones como modelo de modernización del Estado. Aparece Rodolfo Terráneo con un libro que se llamaba Argentina siglo XXI, donde estamos ahora. El libro era un decálogo interminable de todo lo que había que privatizar para poder crecer, y que el Estado no debía prestar ningún servicio que pudiera prestar un privado. Por ejemplo, líneas de bandera, navegación de bandera, todo debía ser privatizado. Radical, alfonsinismo. Después de eso llega la etapa del menemismo, es el retorno de un peronismo que gana las elecciones con un libro que se llamaba La Revolución Productiva y que venía a plantear justamente el contraparadigma, decir, bueno, no somos la socialdemocracia, no queremos privatizaciones, vamos hacia la revolución productiva, de encender las máquinas y las líneas productivas apagadas durante la dictadura y la democracia de Alfonsín. Ese libro lo escribe un gran amigo mío que ya no está, que falleció hace poco tiempo, que se llamaba Moisés Ikonikov, que había sido partícipe del Mayo francés del 68, con lo cual claramente su posición personal no era para nada liberal, y escribe un libro con el que Menem gana las elecciones, La Revolución Productiva, poner el país en marcha. Se gana, y cuando parecía que el peronismo volvía al poder, Menem decide, después de tratar durante 1 año y medio de encontrar soluciones económicas al heredado de Alfonsín, que la única solución que le quedaba era alinearse con Washington, con el gobierno de Bush. Finalmente esto sucede, Bush visita la Argentina. Previo a eso hay un alzamiento militar producido por el coronel Seyneldin, que estuvo en Panamá durante muchos años entrenando fuerzas de lo que eran las Fuerzas Armadas Panameñas. Eso se resuelve en una cuestión de horas, y al otro día de esa sublevación aterriza el presidente de Estados Unidos en la Argentina a sellar el acuerdo de gobernabilidad con Carlos Menem, que lleva el título de los 90, la década de los 90. Lo que Menem tituló Relaciones Carnales con Estados Unidos. En esa etapa todo se privatiza, digamos, el planteo de Alfonsín, que no logra hacerse realidad, se hace realidad con Carlos Menem. El gobierno de Alfonsín se lleva adelante un plan económico que se llamaba el Plan Austral, que era el cambio de moneda, pasar del peso que dejaba la dictadura al austral como mecanismo de devaluación y puesta en valor de la moneda. Finalmente se hace cuando el austral sale a la calle, valía más que el dólar. El austral valía $1.20. En cuestión de meses, solo meses, un austral valía, $1 valía 3.000 australes, 5.000 australes. Porque todo el aparato corporativo de los sectores económicos concentrados atacan fuertemente el austral. Y la segunda etapa del austral, que le exigían esos grupos concentrados, que Alfonsín no conforma, y por eso viene el golpe económico de Alfonsín, era la venta de los activos del Estado para respaldar la paridad cambiaria. Alfonsín no lo hace, termina en las peores condiciones, se va 6 meses antes del poder, hay elecciones anticipadas que gana Carlos Menem, pero la gran lección de ese tiempo, para hacerlo sintético, es que al no aceptar la liquidación de las empresas del Estado para patrimonializar reservas, para bancar la paridad cambiaria, austral-dólar, entonces viene un golpe económico que derrumba el alfonsinismo, trae a Carlos Menem ya elegido, y finalmente Menem entiende que tiene que vender todo, porque si no él también se va a ir. Menem con Cavallo decide que sí lo va a hacer, y entonces contrata a Domingo Felipe Cavallo como ministro de Economía para vender todo lo que había que vender, y lo hace. Eso le permitió a Menem andar en Ferrari, salir con prostitutas y ganar mucho tiempo, porque la economía marchaba sola, todos estaban contentos, cada uno tenía lo que quería, pero fundamentalmente hicieron un daño cultural, social a la Argentina terrible que estamos pagando hoy,
destruyó la esencia del peronismo en el cual confiaba la clase trabajadora y constituyó una reforma cultural voluntaria o involuntaria que fue que se podía ganar dinero sin trabajar, cosa que ya Martínez de Hoz en plena dictadura con Videla de presidente intentó hacer con un mecanismo que no era paridad cambiaria sino tablita y un dólar barato, destruyendo el aparato productivo y llevando a la gente hacia la especulación. Ese proceso termina con Menem, desde el 76 hasta la elección de Menem en el 90, la asunción de Menem en el 90, y se desata lo que son los 90 en la Argentina. Y se encargan de hacer algo que hace mucho daño, hizo mucho daño y lo sigue haciendo, que fue sociabilizar el robo. Todos los argentinos tenían que ser partícipes del robo. Suena raro. ¿Cómo hace para que 45 millones de argentinos roben al mismo tiempo, con el mismo objetivo y del mismo lugar? Con paridad cambiaria. Cuando vos ponés una economía donde un dólar vale un peso, y vos sabés que es falso, y que el Estado tiene que subsidiar el valor del dólar para que sea 1 a 1, a vos te están dando un pedazo de lo que se están robando. Porque para eso hay que vender YPF, hay que vender yacimientos carboníferos fiscales, hay que vender aerolíneas argentinas, hay que liberar los cielos, hay que entregar la navegación y la marina mercante, hay que entregar el litio, hay que entregar la energía nuclear, hay que entregar el agua potable, hay que entregar la pesca, con lo cual 45 millones de argentinos entraron en el ciclo del robo menemista de los 90 siendo partícipes con sus salarios, porque ni siquiera es que le daban más de lo que ganaban, pero les permitían, con el salario que ganaban, acceder a la fantasía de que la moneda argentina les abría el mundo. Cualquiera podía viajar, si cualquiera ganaba $1.000, $2.000, porque un peso era un dólar. Ahorrabas en dólares, en tu caja de ahorro bancaria tenías dólares. Eras casi nacido en Washington. El peso argentino cotizaba en Estados Unidos. Cuando llegabas al aeropuerto de Estados Unidos decía peso argentino, $1. Y eso generó toda una generación de argentinos que perdió la cultura del trabajo. No hacía falta trabajo. Millones de argentinos aceptaron voluntariamente los despidos. Querían que los echen para cobrar las indemnizaciones, porque una indemnización de una persona con 30 años de antigüedad, 40 años de antigüedad, eran millones de pesos. Y si eran millones de pesos, eran millones de dólares. Si vos tenías millones de dólares, te podías ir del país a vivir a cualquier lugar y eras millonario en dólares. O sea, alguien a quien le pagaban una indemnización de $1,5 millones, pesos, iba al banco, cambiaba por dólares y lo giraba a Panamá, se venía a vivir con $1.000.000 a Panamá, o Uruguay, o Brasil. Lugares donde $1,500.000 eran $1,500.000. En la Argentina eran más que $1,500.000 de pesos. O sea, éramos un país dolarizado donde los dólares te servían para poco porque gastabas en dólares, porque el peso valía $1. Pero cualquier argentino que cobraba en dólares y se iba a vivir afuera era millonario. Ustedes tal vez no la conocen y tienen suerte, pero tenemos una Argentina que ganó muchos millones de pesos y vive como millonaria en Miami, y ahora se hizo uruguaya, que es Susana Jiménez. La conductora de televisión, que con un programa que se llamaba Hola Susana, entregaba todos los días premios por $1.000.000 de pesos, o sea, de dólares. Un país que tenía un programa de televisión que entregaba $30 millones por mes. Claramente ninguno de nuestros países puede tener un programa de televisión que entregue $30 millones por mes. Pero para robar había que dejar que todos roben y el gobierno entendió que el saqueo tenía que ser compartido para ganar elecciones. Por eso Menem ganó todas sus elecciones hasta que se fue. Absolutamente todas. No tuvo posibilidad de ser reelecto porque no podía por su segundo mandato, con la reforma de la Constitución, o sea que se fue ganador. Ganó la elección que lo hizo presidente y todas las elecciones hasta que se fue. Con lo cual el consenso social se daba porque todos participaban del robo de los activos de los argentinos. El más humilde y el más rico se llevaba dólares del patrimonio argentino que hoy no tenemos. Hoy no tenemos empresas del Estado, hoy no somos ricos, hoy todos nos quedamos pobres por los 90. Después de ello vino la Argentina de la decadencia, de la crisis más profunda, llegó Fernando de la Rúa. Un burócrata radical, rodeado de sectores autodenominados de izquierda de Argentina, como era el FREPASO, o el Grupo de los Ocho que encabezaba el Chacho Álvarez, que era una expresión supuestamente de izquierda. Finalmente esa experiencia terminó con una denuncia de
Ejecución rápida. Precios competitivos. Soporte 24/7. Retiro sin complicaciones. Seguí tu pasión por Exness. Born to Trade. El sindicalismo argentino de Hugo Moyano, que fue la denuncia de la Banélico, que era la Banélico, una tarjeta de cobro de salario que usaban los trabajadores para cobrar, y que Moyano puso como ejemplo que todos los senadores nacionales que habían votado la reforma laboral en contra de los trabajadores habían recibido coimas, a lo cual Moyano le puso el título "Les pagaron con la Banélico". Finalmente la reforma laboral cayó porque era cierto, habían cobrado coima a todos los senadores, quedó probada la coima. Pero el Chacho Álvarez, que era el militante de izquierda que venía con De la Rúa, frente a la denuncia decidió renunciar a la vicepresidencia. En un acto heroico decidió irse. Y cuando se fue, precipitó la caída del gobierno, pero ya no había nadie que se hiciera cargo del gobierno, porque el vicepresidente había renunciado. O sea que la caída de la Rúa no quedó con Chacho Álvarez de presidente, porque supuestamente él era mejor que De la Rúa, sino que le dejó el lugar vacío, De la Rúa cayó, y hubo que ir a una asamblea legislativa, por el corrimiento, a elegir el presidente. Tuvimos 7 presidentes en 5 días. Algunos no llegaron ni a firmar el libro, pero cobran la jubilación. Llega Duhalde, que es uno de los que conspiró para la caída de la Rúa, junto a Alfonsín. Y su frase célebre fue: el que depositó dólares recibirá dólares, para tratar de llevar tranquilidad a los sectores medios que su única preocupación no era ni la patria, ni la defensa de la soberanía nacional, ni la recuperación de las Islas Malvinas, era que le devolvieran los dólares del cajero. Con esa frase inició un ciclo que duró apenas un año y medio, y llegó la muerte de Costecchi Santillán, dos militantes de izquierda del puente de Avellaneda, que él elige como excusa para salir corriendo, porque quienes matan a Costecchi Santillán no son fuerzas federales bajo el mando del presidente, sino que son la policía de la provincia de Buenos Aires bajo el mando del gobernador. O sea, en aquel momento se tendría que haber venido Felipe Solá, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Duhalde decide inmolarse y decir: no, yo en estas condiciones no puedo seguir gobernando, me voy, y llama a elección. Le ofrece la presidencia a cualquiera que pasara por la puerta, y finalmente acepta únicamente el desafío Néstor Carlos Kirchner, que tenía el 2% de intención de voto a nivel nacional. Con la ayuda de la estructura gubernamental y de Duhalde logra crecer en la estructura del peronismo. El peronismo va dividido a elecciones, y Duhalde en ese momento le pide al peronismo que autorice a Menem a ir con una boleta y a Kirchner con otra. La primera elección la gana Carlos Menem otra vez. Néstor Kirchner sale segundo, y eso llevaba a un balotaje. Finalmente, Menem, asediado por los números, se da cuenta que el balotaje lo perdía 70-30, decide no participar del balotaje, y Néstor Carlos Kirchner finalmente es ungido presidente. Les puedo decir que los 4 años de Néstor Kirchner fueron los únicos 4 años de democracia donde se rompieron los paradigmas de la dependencia, que trataron de fundar bases de política continental de patria grande, autonomía económica, crecimiento basado en el default, que fue lo que le permitió acumular reservas, recaudar y mejorar la balanza comercial de exportaciones. O sea, tenía la mejor situación macroeconómica que un presidente había tenido en los últimos 60 años después del plan quinquenal de Perón. Néstor Kirchner entiende el poder, lo administra, logra sentar bases perdurables en materia económica, y su muerte interrumpe el proceso porque era un proceso con conducción, y la conducción era la que se murió. Y lo que vino después ya no fue lo mismo. Si bien hubo continuidad de algunas políticas, el conductor no estaba, los errores empezaron a suceder. Néstor muere diciendo Clarín miente, y Cristina le paga 1.200 millones de pauta a Clarín desde que asume, con lo cual ya ahí había una ruptura clara de confrontación. Néstor muere diciendo vamos por Clarín, vamos a terminar con el monopolio de medios, vamos por la ley de medios, y Cristina dice cuánto es, y le paga a Clarín. Al Clarín, que se quedó con papel prensa en la sala de tortura,
haciéndole firmar a los dueños de Papel Prensa, que es la empresa de papel de diario, la venta de las acciones de la sociedad en una sala de tortura frente a los genocidas que torturaban al dueño y lo obligaron a firmar. Lo cual Clarín se imprime desde la década del 70 con letras de sangre de aquella noche en donde sacaron la firma del traspaso de acciones en una sala de tortura. Negociar con ellos evidentemente tiene altos costos y la Argentina entró en un tiempo post década del 90 y dictadura donde la comunidad, la sociedad se fue descomponiendo culturalmente y en esa descomposición cultural aparece un fenómeno casi obvio y es que cuando vos abandonás el patio de tu casa crece suyo. Y si vos no te tomás el laburo de limpiar tu jardín y sacar la hierba mala, se mueren las flores y crecen los cardos. Y la Argentina hoy está llena de cardos por todos lados, se hacen llamar y se autoperciben libertarios, que es la hierba mala del patio que dejamos de cuidar. Tenemos tierra fértil, tenemos todos los recursos, tenemos agua potable, tenemos petróleo, tenemos minerales, tenemos política nuclear, tenemos litio, tenemos cobre, tenemos gas, tenemos todas las riquezas inimaginables que varios países reúnen si se juntan confederadamente y nosotros las tenemos en un solo territorio, administradas por un gobierno de ocupación que ha venido a producir y ejecutar un saqueo y la gente votó en los cargos, porque hace rato que no ve las flores, con lo cual se ha producido un fenómeno de trasvasamiento. Ese trasvasamiento es hacia un mundo oscuro, de personajes oscuros y de realidades dolorosas, donde la gente cree que ya es parte y mira con resentimiento y con odio a aquellos que le prometieron las flores y tampoco se las dieron. Con lo cual, tenemos gente que hoy vota cualquier cosa, y por eso nos pasa lo que nos pasa, porque votaron flores y le dimos cactus. Y la gente cree que si tiene que votar cactus, vota los originales. Para hijos de puta, los que me dicen que son hijos de puta, ¿para qué voy a comprar fotocopias? Finalmente, la esperanza y el sueño de que un gobierno nacional y popular de origen peronista les devolviera el salario, la alegría, las vacaciones y todo lo que habían perdido, fracasó en un fenómeno prostibular como el que hoy se vive en la Argentina con Alberto Fernández, que es indigno desde todo punto de vista, y que tiene una sola responsable, que es Cristina, que lo eligió a dedo como candidato a presidente y lo entronizó en la Casa de Gobierno, y que lo acompañó como vicepresidente durante 4 años, sin evitar nada de lo que pasó, con una CGT que acompañó y que hizo hasta un acto para apoyar a Alberto Fernández, en medio del mandato, cuando ya la inflación se comía el salario, los trabajadores nos pedían a gritos el giro de las políticas económicas. La CGT, en vez de representar a los trabajadores frente al gobierno, decidió hacer un acto de apoyo al gobierno. O sea que el gobierno de Alberto estaba perdido desde los primeros meses, pero fundamentalmente desde la elección intermedia, todo estaba perdido. La llegada de Sergio Massa logró que por lo menos la banda presidencial se entregara dentro del tiempo institucional de los 4 años, si no, el gobierno se hubiera caído 1 año y 8 meses antes. Y el peronismo por primera vez habría votado un presidente que no era peronista, pero que no hubiera terminado su mandato. Con lo cual los sectores nacionales y populares de la Argentina estamos en crisis, porque fundamentalmente, y antes de echarle la culpa a nadie, nosotros defraudamos al pueblo trabajador de la Argentina, que no confía hoy en que seamos alternativa para desplazar a estos sanguinarios que ocupan la Casa de Gobierno, por más que los padecen, los sufren y les duele. No hay ningún argentino al que no le duela el genocidio que lleva adelante el gobierno de Milei. El tema es que ese dolor, por ahora, no alcanza para una reacción si creen que vuelve lo mismo que ya se fue. Nadie va a mover un dedo en la Argentina para que se vaya este gobierno y vuelva Cristina. Eso no existe, no hay ninguna posibilidad, no va a pasar. Y las políticas que se están llevando adelante en el Congreso muestran a la gente que hay un pacto entre el kirchnerismo, cristinismo en realidad, porque Néstor no hubiera negociado jamás, y el gobierno actual.
porque votaron todos juntos por unanimidad el blanqueo de capitales, porque no condenaron a los 6 diputados que fueron a visitar a los genocidas detenidos, porque el peronismo se levantó antes que se tratara el tema para que no hubiera quórum para poder tratarlo, y la gente idiota no es. Entonces la gente dice, si ustedes eran los campeones de los derechos humanos, ¿qué hacen tolerando 6 diputados que fueron a visitar a los genocidas y ustedes no hacen nada? ¿Por qué votaron el blanqueo de los tipos que saquearon la Argentina y ahora pueden traer la plata robada por el 5% y que nadie le pregunte de cómo la saquearon? ¿Por qué en su gobierno, con Fernández y Fernández, fueron para atrás con Vicentín? ¿Por qué no repusieron la ley de medios? ¿Por qué en vez de reponer la ley de medios le pagaban pauta publicitaria a Clarín y La Nación? ¿Por qué no fueron por la nacionalización del comercio exterior? Bueno, todas esas preguntas se las hace la gente y la gente, como no tiene ninguna respuesta lógica a la ausencia de políticas activas de un gobierno que decía que venía a defender a los trabajadores, decidieron votar contra nosotros y hoy deciden sufrir antes de ver volver a los que los traicionaron. Para ponerlo en términos comprensibles de la vida cotidiana, hay algo peor que no conocer a alguien, que es desenamorarse de alguien que conoces. Cuando vos tuviste una relación muy cercana y muy profunda de amor con algo, la ruptura es mucho más violenta y dolorosa en términos afectivos que pelearte con alguien que no conoces, del cual no te despierta ningún sentimiento, ni te importa nada, ni te sentís traicionado porque nunca tuviste empatía y la traición necesita una previa vinculación para hacer traición. Con lo cual la gente de este gobierno no se siente traicionada. Nadie siente que Milei los traicione, porque nadie se siente empatible, ni amigo, ni compañero de Milei. Con lo cual no hay traición. A nosotros sí nos acusan de haber llevado al gobierno traidores. A nosotros nos acusan de tener hoy traidores negociando con este gobierno y dándole gobernabilidad. A nosotros la gente nos acusa de tener sindicalistas corruptos, gordos, llenos de plata, que andan en 4x4 blindadas y que en vez de ir al paro general por tiempo indeterminado contra el gobierno, te echan compañeros de las empresas del Estado, te echan compañeros del sector privado y te dicen, bueno, hay que esperar. Con lo cual, el mayor problema que tenemos en la Argentina no es el enemigo, ese está enfrente, está claro, es el que fue siempre, son los de siempre, es la patria anglófila, es la patria saqueadora, son los contratistas del Estado, son los que privatizaron. Pero el problema no es que la gente no sepa eso. El problema es que la gente generó la expectativa de castigarnos. Y lo que hicieron cuando fueron a votar fue castigar. No, ni siquiera votaron con ilusión, votaron con odio. No con odio a lo que venían, con odio a lo que se iba. Y en este primer round, en términos pugilísticos, ustedes que lo tienen a mano de piedra, nos metieron una piña en el primer round y la sociedad no reacciona todavía. Todavía está groggy en el rincón, le están dando agua, lo soplan, lo abanican con la toalla y no reaccionan. Porque votaron con odio y sin expectativas, pero ahora ven la realidad y esa realidad es una piña de frente. Y en el banquito, sentado, mareado de la trompada, el pueblo argentino todavía no sabe para dónde irse. Salir otra vez al ring a pelear y recuperarse de la piña que le acaban de pegar, o tirar la toalla porque para atrás no van. Lo que está claro es que nadie que votó a Milei, de los trabajadores peronistas que votaron a Milei, vuelve a votar a ninguno de los delincuentes que tuvieron con Cristina hasta un día antes, incluido Alberto Fernández, que ahora también completa el cuadro habiéndole pegado a su mujer. Ya con eso, también la gente dice, también mentían con las políticas de género, también mentían, ¿no? con la ampliación de derechos, o sea, es como que se canta bingo. Todo para que ustedes entiendan, Alberto Fernández creó el Ministerio de la Mujer mientras le pegaba a la mujer. Bueno, la sociedad no te perdona la hipocresía, te perdona el doble discurso. Y estos sátrapas que gobiernan la Argentina, con los cuales estamos en guerra, porque lo que padecemos los argentinos es un gobierno de ocupación y una ocupación es un acto violento. Y que vamos a resistir
de todas las maneras que hagan falta para que se termine lo más rápido posible. Yo trabajo para que se termine ayer. Pero la realidad, que decía el compañero mientras recorríamos Panamá, es que nadie espere que un día se levante el pueblo argentino a la mañana y haga la revolución, olvídense. Si no hay un grupo convencido que conduzca y en el cual la sociedad pueda volver a creer, no va a pasar nada. Se va a africanizar la economía. La Argentina se irá acostumbrando a ser cada vez más pobre e inexistente en el contexto de las naciones. Podremos ser Yugoslavia o Palestina, pero el pueblo argentino, para reaccionar, tiene que recuperar la credibilidad en quien lo convoca. Para eso tenemos que dar testimonio, tenemos que dar ejemplo, y la gente tiene que ver que el que pone el pecho primero es el que le pide que se mueva. O sea, eso de armémonos y vayan, no funciona más. La sociedad quiere que cada uno de nosotros ponga el pecho y la cabeza en riesgo para que después ellos digan, si él se arriesga, yo me arriesgo. Nadie va a mover un dedo por un discurso de televisión. Nadie va a mover un centímetro de sus pocas seguridades que le queden o de salir a trabajar para ver si le dan un mate cocido a sus hijos a la noche o un menudo de pan o logran llevar a su hijo y que se lo operen en un hospital donde ya no hay ni medicamentos. Se va a mover de la casa por alguien en quien no cree. Y la masa es el pueblo desorganizado. Pueblo es la masa organizada. La masa no va a ningún lado. El que construye es el pueblo, es la masa organizada. Con lo cual una salida espontánea y masiva, sin conducción, es represión garantizada y tendremos nuevos mártires, pero no tendremos victoria, porque las masas no conquistan el poder, eso lo conquista el pueblo. Y lo que ellos han logrado es desarticular al pueblo. No hay voluntad combativa organizada. Entonces, tenemos muchas expresiones. Yo tengo muchos amigos de la izquierda argentina, con los cuales comparto ideas, principios, valores y luchas compartidas, pero que obviamente no convencen al pueblo argentino de ser el camino. Y por eso no hay reacción, y por eso no hay movilización. Porque los factores que pueden hacer que surja una reacción popular tienen que ver con la credibilidad. Y esa credibilidad en la sociedad argentina no existe y es lo que estamos intentando construir, lo que yo personalmente intento todos los días, no solo a través de los medios de comunicación, sino recorriendo el territorio argentino, que es vasto y enorme. Somos el 6º territorio del mundo, en lo cual no es fácil unir las características culturales, demandas sociales de cada uno de los rincones de la Argentina con un mismo objetivo, porque no existe la unanimidad de criterio, porque cada uno empieza a pensar en la solución particular frente a la crisis general de autoridad. Así que estamos frente a una epopeya que por suerte es más fácil que cruzar los Andes, así que San Martín sigue siendo el que la tuvo más difícil que nosotros, pero no es poco lo que tenemos por hacer y avanzan a paso despiadado en la destrucción de los cimientos de la Argentina en 6 meses con un decreto absolutamente anticonstitucional. Están devastando el territorio nacional, entregando los recursos, garantizando el saqueo. La ley de pasta base, la pasta base con lo que se hace la cocaína, su ley, ellos la llamaron ley base, yo la llamo ley de pasta base. Es un complemento del DNU que les autoriza a saquear a los trabajadores con mayor profundidad y obviamente la Argentina no va a recibir ninguna inversión de ningún lado. La Argentina está bloqueada en materia de inversiones, está en default, la Argentina está defaulteada, estamos en quiebra, y mantener a la Argentina en un circuito financiero donde no se reconoce la quiebra profundiza el nivel de endeudamiento y cada vez estamos más quebrados que antes, con lo cual somos más dependientes, menos soberanos y con mayor o menor capacidad de defensa. Ustedes son una muestra de que se puede llegar al nivel de que la Constitución diga que ustedes no se pueden defender y no pueden tener un ejército. La Argentina todavía tiene algunos oficiales para hacer un desfile, pero nuestra capacidad de defensa es tan nula como la de Panamá en términos del territorio que debemos defender y la capacidad que deberíamos tener para poder hacerlo con éxito. A ustedes les cuentan que los Marines los van a cuidar y a nosotros que si entramos en la OTAN no hay de qué preocuparnos. La realidad es que particularmente, y en mi caso particular,
Yo tengo mi definición política en los BRICS. Creo que la Argentina debió entrar anticipadamente a los BRICS, lo hicimos tarde y mal, por eso este gobierno logró que el 1 de enero, fecha en que teníamos que entrar a los BRICS, no sucediera, el 2 de enero para ser exacto, y nos llevara a un alineamiento criminal con el alineamiento norte-sur y nos pusiera en la línea de la OTAN y del occidente anglófono. Pero todo esto pasa y está pasando. Perón nos enseñó que la única verdad es la realidad. Así que para hacer una buena operación tenemos que tener un buen diagnóstico. Si nosotros negamos la realidad, no la podemos confrontar, no la podemos combatir y no la podemos modificar porque está errado el principio de acción. Así que sin información no se puede pasar a la acción. En este momento yo le propongo a la sociedad argentina, lamento no haber podido traerles libros, pero se agotaron todos. Escribí un libro que se llama Democracia Confederal, que es la propuesta que yo tengo para la Argentina, de salir inmediatamente de la democracia republicana y su orden republicano para ir al modelo confederal. La Argentina nació confederal. Argentina nace como una confederación de provincias y después los liberales, después de la independencia de España, caímos en la colonia inglesa, la cual todavía se sostiene. Se ha sostenido a través de la masonería y su influencia y tráfico de influencias en todos los gobiernos que ha mantenido, salvo durante los tiempos populares del peronismo, su influencia en la toma de decisiones, en la puesta de funcionarios, el nombramiento de jueces y estructuras para garantizar que la gente vaya a votar una vez cada 2 años y no moleste. Y que finalmente termine votando a lo que ellos ponen de candidato para que nunca se pueda producir realmente una renovación del sistema político dentro de la República. La República es una pistola que nos ponen en la cabeza y nos dicen quédense quietos y confórmense con votar. En la Argentina empeoró todo porque en la Argentina no solo tenemos sistema republicano, sino que tenemos segunda vuelta. O sea que tenemos paso para elegir candidatos a los partidos, lo cual significa la muerte de los partidos. Tenemos primera vuelta, tenemos segunda vuelta. Votamos 3 veces. En esas 3 veces cualquier candidato popular y nacional desaparece porque no hay ningún candidato honesto a presidente que pueda financiarse una campaña de 100 millones de dólares, que es lo que cuesta la Argentina. Se lo dice alguien que fue candidato a presidente en la última elección y fue candidato a presidente con los recursos que el Estado nos da y no nos alcanzó ni para imprimir las boletas. Con lo cual, está claro que ningún candidato a presidente de un sector popular puede ser presidente en la Argentina porque no tenés la estructura para garantizar el cuidado de las boletas electorales. Primero no las podés imprimir y después no las podés cuidar. Y en ese mecanismo de fraude permanente ellos se garantizan que los 2 que llegan al balotaje son siempre elegidos por ellos. Muchos argentinos le tienen cariño a Cristina porque les amplió la jubilación, les dejó algún derecho que no tenía. Pero Cristina se fue sin darle rango constitucional a ninguno de esos derechos. No hubo reforma a la Constitución. Con lo cual llegó Macri y firmó un decreto a la mierda con los derechos. ¡Volvimos! Llegó Milei y borró todos los derechos. Con lo cual queda algo bien claro. Cuando alguien te dice que es un presidente nacional y popular pero no reforma la Constitución para dejarle los derechos con rango constitucional al pueblo, te está tomando de boludo. Porque esos son triunfos pírricos y pasajeros que le dejan la puerta abierta a los liberales para volver y sacártelos con la misma velocidad con la que vos crees que te los dieron. En realidad es casi un pacto. Dejá que estos pibes le den derecho que nosotros dentro de 4 años se los sacamos, y es como una alternancia. De esa manera, el Fondo Monetario siempre cobra. Salvo con Néstor Kirchner, que les canceló la deuda y les dijo váyanse del país. ¿No? O sea, le dijo, esto es lo que le debo, 10.800 millones de dólares, salgan de la Argentina. Y el Fondo Monetario no pudo, con Néstor en vida, controlar nunca más la economía argentina porque los había echado. Los echó literalmente de la oficina y le dijo, váyanse que en 48 horas para estar por el país. Cristina pensó que era mejor llevarse bien con el fondo. Empezamos a pedirle de nuevo, a tener otra vez oficina del fondo. Cristina se terminó sentando con la generala de 4 estrellas que maneja la política bélica del Cono Sur. Cristina terminó sin reponer la ley de medios en el gobierno de Fernández Fernández, que ella misma había mandado al Congreso y había salido votada por unanimidad en tiempo de Néstor.
Con lo cual hay políticas que claramente están negociadas y no hay revolución. Son unos gobiernos socialdemócratas populares hasta ahí, hasta donde podemos, tampoco nos vamos a pelear con el mundo occidental. Cristina le está pidiendo las actas a Maduro, ¿no? O sea, Cristina, la revolucionaria, la nacional y popular, le dice, bueno, pero si no nos muestra las actas, ¿no? Bueno, Cristina era casi la viuda de Chávez, se vestía de negro, ¿no? Iba al 4F y lloraba arriba de la tumba de Hugo. Bueno, ahora le pide la actas a Maduro. Eso demuestra claramente que hay problemas, tenemos problemitas los argentinos, que ya llegan a la deslealtad. Porque si hay alguien que debería bancar la revolución bolivariana se llama Cristina, por muchísimos motivos. Pero Cristina decidió que no se quiere quedar sin visa para ir a Disney, entonces hay que pedirle a Maduro los actos. Tenemos problemas con un gobierno que se declara absolutamente prosionista y a favor del asesino criminal y nazi de Netanyahu, y los nuestros también. O sea, el gobierno, y te aparece un muchacho que espero que ustedes no sepan quién es, pero no importa, que se llama Guillermo Moreno, que supuestamente es un militante, reivindica a Perón y que dice, bueno, pero en realidad el compañero Netanyahu. Y entonces digamos, bueno, tenemos problemas. No, Houston hay problemas. Y tenemos a Cristina que pide las actas, otro que dice que es peronista y le dice compañero de Netanyahu, otro que dice que tenemos que ser como Bolsonaro o Trump. Y entonces los peronistas tenemos un psiquiatra, no tenemos un partido político, y de a poco tenemos que ir internándolo, haciéndolo tratar. Necesitaríamos terapia de grupo, pero es cada uno de esos, por ejemplo Cristina, haciendo terapia de grupo, ella con un grupo de psiquiatras que la traten, a ver si recupera la memoria y dice, no, Nicolás, perdona, me equivoqué, ¿no? O sea, pido disculpas, pero no va a pasar. Entonces la Argentina se desdibuja una y otra vez. Yo obviamente conozco a Nicolás, le regalé mi Martín Fierro a Nicolás, que es un premio al periodismo. Gané varios, uno se lo llevé y se lo regalé en Miraflores personalmente, lo tiene en su casa. Y obviamente soy el único periodista que queda bancando a Maduro, o sea, soy el último de los mohicanos, muchachos. El resto parece que tienen problemas de identidad, ya no son latinoamericanos, ni Patria Grande, ni Revolución, ni Chávez, se terminó todo, y van los 4 de julio a la embajada. La CGT, Confederación General del Trabajo, el 16 de octubre del año pasado, ustedes saben que para nosotros el Día de la Lealtad es el 17 de octubre, que es el día que el pueblo fue a buscar a Perón y lo sacó de la detención en la isla Martín García, que es el día que Perón sale del balcón y dio su discurso histórico de trabajadores únanse. O sea que el 17 de octubre para nosotros es el Día de la Lealtad. El 16 de octubre la CGT fue a sacarse fotos con el embajador de Estados Unidos. En el 45, en la campaña electoral de Perón para presidente después del 17 de octubre, Perón le exige a Farrell, el presidente de la dictadura, que convoque elecciones en 6 meses. Toda la campaña de Perón se basó en un eslogan que había impuesto el gobierno de la dictadura, junto a los radicales y los comunistas, que formaban parte de los que querían que Perón no fuera presidente. El Partido Comunista, de manera institucional, formaba parte de aquellos que iban a votar a la Unión Democrática, un grupo de conservadores, gorilas y asesinos que militaban la dictadura y proponían un candidato para ganarle a Perón. O sea que el Partido Comunista Argentino adhería al candidato de la Embajada de Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos se llamaba Braden. Y la campaña era Braden o Perón. O sea, ir atrás de la decisión de la embajada, representada por su embajador que se llamaba Braden, o votar a Perón. Ganó Perón. Hoy, después que la CGT visitó al embajador de Estados Unidos, la consigna de nuestra CGT es Braden o Braden. Ya sería sin Perón. Los chicos ya están directamente alineados con la embajada. Y el 17 de octubre hicieron un humilde acto conmemorativo, no tan imponente como la foto con la bandera, con la barra y las estrellas, que salió hermoso. Con lo cual, la crisis argentina no es casualidad.
no se produce porque aparece Milei, todo eso es falso. No hay un fenómeno libertario, todo eso es falso. Hay un contraataque de un equipo mediocre que nos gana el partido porque nos quedamos sin arquero, sin defensa y sin delantero. Se fueron todos al vestuario, dejaron la cancha libre, el partido seguía y nos ganaron, nos hicieron 6 goles. El pueblo argentino no es ni por las tapas liberal y seguramente cero libertario. El pueblo argentino no sabe qué es el liberalismo ni qué es el libertario. Nadie votó por convicción, votaron por odio, por bronca, por despecho. El problema es volver a creerle al tipo que te cuernió. Vamos a hacer para decir, che, este hijo de puta que me mintió, ahora vuelve y me dice que no me lo va a hacer más. Seguramente, frente al despecho, hay algo que es indubitablemente inocente y une a cualquier pareja más allá de sus peleas, que son los hijos. O sea que el peronismo ya no tiene que preocuparse por los padres, sino que tiene que empezar a mostrar a sus hijos. Tenemos que sacar el sub-50 a la cancha, tenemos que sacar la juventud de nuestro espacio, de nuestro movimiento. Muchos de ellos son intendentes, gobernadores, legisladores, militantes sindicales. Bueno, es hora de que jubilemos a todos los hijos de puta y que demos paso a una generación de reemplazo, de emergencia, que se haga cargo de la representación de los intereses populares del peronismo y del nacionalismo en Argentina, que venga sin las culpas, para que la sociedad le pueda creer. Nadie de los que están purgando condena de mentiroso vuelve nunca más en la Argentina. Ya no importa si los condena la justicia por chorro. La condena social por mentiroso es ilevantable. Es una condena eterna, a perpetua. Con lo cual nosotros no tenemos que sacar de encima a los mentirosos. Y para sacarnos de encima a los mentirosos, mi generación tiene que hacer un esfuerzo por abrirle paso a los jóvenes. Y entonces nos toca a nosotros, a muchos de mi generación, correr por las buenas o por las malas los que no se quieren ir porque todavía se quieren quedar encima. O sea, no solo hicieron el daño que hicieron, le pavimentaron el camino a esta derecha genocida para que vuelvan, sino que ahora tampoco se quieren ir. Frente al fracaso, frente a la demolición, la entrega de la patria, un gobierno colonial, no se dan cuenta que la sociedad todavía le da crédito a este gobierno con 6 meses de genocidio solo porque ellos existen. Así que la crisis de la Argentina no es un triunfo liberal ni libertario, no se asusten si aparece algún pelotudo acá tratando de jugar a Milei. Preocúpense más por ustedes mismos que por lo que hacen ellos, que no existen. Nadie se levanta, salvo que ejercite como disciplina sexual el masoquismo, se levanta a la mañana y se quiere flagelar. Bueno, ser liberal es ser masoquista. Y como el 99% de la población no lo es, quédense tranquilos, no existen los liberales ni los libertarios. Lo que hay es un vacío de alternativa que seduzca a un sector de la sociedad que está podrido de las mentiras, las traiciones, las agachadas, la corrupción. La sociedad quiere que la política deje de ser una clase. Milei habla de casta. La casta es económica. La clase es política. La casta económica elige a la clase política, que son empleados de ellos, para utilizar de escribanía en nombre de los estados que dominan, para que alguien pueda firmar las rendiciones y los cheques que ellos se llevan. Imagínense que cualquier empresa multinacional que se lleva el litio de Argentina necesita que alguien le firme el nombre de la Argentina que se lo puede llevar. Si no, necesitan bajar los marines, y esto está pasado de moda, eso no queda bien. Y aparte es más barato que movilizar tropas, hacer campañas electorales, porque después recuperan la plata. En eso están en la Argentina, en eso están en América toda, en eso están en Panamá, en eso están. Pero la independencia que no tienen ni ustedes ni nosotros, por favor no festejen el día de la independencia, porque ni ustedes la tienen ni nosotros la tenemos. Tratemos de pelear por los sueños de Bolívar y de San Martín, tratemos de pensar en la liberación en el siglo XXI, nos tocan tiempos difíciles, vamos a convivir con la transhumanización y la llegada de la inteligencia artificial, de los medios online, de la búsqueda de la deshumanización a partir de la exacerbación de discursos economicistas y tecnocráticos que despedazan la idea de la hermandad y el vínculo carnal entre personas. O sea que tenemos una tarea doblemente difícil. El combate es ahora, y el que no lo dé simplemente es porque no tiene idea de lo que está pasando, porque es un imbécil o es un traidor. Y Perón nos dijo a nosotros: solo la organización supera el tiempo, pero el imperativo de la hora nos obliga a combatir sin organizarnos, porque ni ustedes están organizados ni nosotros estamos organizados.